Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, la semana pasada hablé de la novela Hablando del Asunto de Julian Barnes, que publica en 1991, que nos cuenta un triángulo amoroso. Y bueno, pues no podía dejar de hablar en este video siguiente sobre la secuela, ¿no? La continuación de esa historia, que es la novela que se llama Amor, etc. El título es sumamente irónico, ahora lo vamos a discutir. Esta es una novela del año 2000, o sea, han pasado 10 años prácticamente desde la publicación de Hablando del Asunto, y en una entrevista incluso Julian Barnes le dijeron, bueno, ¿y por qué escribiste esta secuela? Y él dice que es la única novela, Hablando del Asunto, es la única novela en la que la gente, los lectores le han preguntado qué pasó con esos tres personajes, ¿no? Después del final de Hablando del Asunto. Entonces por eso se decide a escribir esta novela que es Amor, etc. Ahora las secuelas, pienso yo, son peligrosas, ¿no? Pensemos qué tan efectivas o qué tanto pueden revivir a los personajes que hemos conocido en el primer libro, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, se me ocurre el cuento de la criada con su secuela de los testamentos, pues pasaron muchísimos años, la escritora no es la misma, los personajes no son los mismos, el contexto incluso cambió, entonces creo que no logra tener el efecto en los lectores que tuvo el cuento de la criada. Pienso también, por ejemplo, en Cómo mataron Ruiseñor y su secuela, ¿no? Harper Lee también, después de muchísimos años, escribe y editan la segunda parte, cuando Scout es una mujer adulta y es una abogada y regresa a su pueblo, y también creo que no tuvo el mismo efecto. Entonces las secuelas son bastante riesgosas, pero en este caso creo que Julian Barnes lo logra muy bien en Amor, etc., porque sí nos muestra lo que pasó con los personajes después de ese final inesperado que vimos en Hablando del Asunto. Entonces, como les decía, han pasado 10 años. Ya los personajes obviamente no son jóvenes, han pasado muchísimas cosas, ya no tienen el arrojo que tenían en el momento en que vemos el final de Hablando del Asunto. Ahora, y la novela está construida de la misma forma que la anterior, estamos con las tres voces platicando en una especie de monólogos, pero también de intercambio con el lector-autor, que eso es muy importante. Como les decía también en el video anterior, interpelan a esta escucha, a persona que está ahí escuchando sus testimonios. Entonces hay esta interacción que nos hace que los personajes sean mucho más reales. Ahora, están hablando del mismo asunto, están hablando de lo que pasa en este triángulo amoroso que sucedió 10 años antes, pero lo hacen ahora desde una perspectiva totalmente diferente. Han sucedido muchas cosas. De hecho, ya ni siquiera están en Londres. En la novela podemos darnos cuenta que una de las parejas, Gillian y su pareja, está en Francia y el otro amigo está en Estados Unidos, cada uno haciendo cosas diferentes, y eventualmente deciden regresar a Londres, y es cuando se van a volver a sentar a hablar de este asunto. Ahora, creo que es muy importante resaltar aquí que ya el amor no es lo más importante. Esta no es una novela de amor. Así como teníamos en la anterior de Hablando del Asunto, en la primera parte, una comedia romántica, digamos, donde los personajes van expresando sus emociones y cómo se fueron enamorando uno del otro. Aquí, en Amor, etc., es al contrario, ¿no? Esta novela es una versión mucho más, digamos, cruel y desencarnada de lo que sucedió con estos personajes. No habla del amor. Creo que aquí lo importante es el etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de estas historias de amor, después del triángulo amoroso donde los dos amigos se enamoran de la misma mujer, y qué es lo que va a pasar? Lo que quiero decir es que en esta novela pues hay mucha etcétera, ¿no? De hecho, incluso en una de las partes de la novela, uno de los personajes va a decir, bueno, pues la vida realmente es el etcétera, es qué pasó después de que nos enamoramos y que las cosas no resultaron como hubiéramos querido o como esperábamos que sucedieran. En esta novela, al igual que en la primera parte, bueno, pues hay personajes secundarios que van a reforzar
todos los testimonios y lo que nos están contando los personajes principales. Aquí me parece que tienen mucho más fuerza, que son mucho más relevantes. Tenemos a Lady Wyatt, tenemos a las hijas de Oliver, tenemos a la esposa de Stuart. O sea, cada uno de estos personajes nos va a ir contando cómo ve esta relación de ellos tres y cómo ha tenido la relación con cada uno de los personajes. Ahora, no puedo contar tantos detalles porque no quiero arruinar y decir qué es lo que pasó exactamente, pero bueno, sí es una novela donde vemos una clara evolución de los personajes y por supuesto una vez más vamos a ver el artificio y pues la capacidad que tiene Barnes para usar el humor, la ironía y representarnos a la sociedad inglesa contemporánea, ¿no? De hecho hay una película francesa de amor, etcétera, con estos tres personajes dando testimonio de lo que vivieron. No la he visto, pero bueno, es una adaptación en Francia. No olvidemos que Julian Barnes es un gran admirador y un adorador de la cultura francesa, entonces bueno, pues siempre va a referir a ello. Ahora, así como en hablando del asunto, el final da un giro y nos deja impactados con qué es lo que pasa al final, pues lo mismo va a suceder aquí en Amor, etcétera. Creo que cierra la historia muy bien, nos dice qué es lo que pasa con estos tres personajes y cómo es que esta historia de amor terminó siendo en un etcétera, ¿no? En lo que pasó después de esos 10 años donde se enamoran y nos cuentan aquí la historia. Y el cierre es también muy impactante como la mayoría de las finales y de los cierres de Julian Barnes, que nos dejan pensando y nos dejan cuestionándonos a nosotros mismos qué es lo que verdaderamente pasó con estos personajes. Entonces, bueno, es la segunda parte. Espero que se animen también a leer esta y que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.